Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estamos en el Museo Naval de Madrid y esta tarde estamos con Luis Antequera, el bisnieto de Juan Bautista Antequera, el protagonista de esta historia que nos va a contar su bisnieto, que está relacionada con la Guerra del Pacífico y con la vuelta al mundo de la Numancia, del primer buque, la primera vuelta al mundo en buque acorazado. Entonces, pues sin más dilación, os dejo con Luis Antequera, que nos va a narrar, nos va a contar, nos va a hablar de cuadros y de una serie de cuadros, elementos que tiene el Museo Naval relacionados con la Guerra del Pacífico y con la vuelta al mundo de la Numancia. Así que buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a ti y a todos los que nos estén escuchando en estos momentos, en un lugar que me es muy querido, desde chiquitito, el Museo Naval, y dentro del Museo Naval, particularmente esta sala, pues a la que soy particularmente afecto y que me trae recuerdos, incluso diría, de familia. Estamos aquí, Roberto, como te decía hace un momento, pues ante una de las joyas pictóricas del museo, que es este cuadro de Antonio Muñoz de Graín, uno de los grandes pintores españoles del siglo XIX, que lo que representa es el combate del Callao, que tiene lugar el 2 de mayo del año 1866. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esta extraña situación en la que nos vemos el 2 de mayo del año 1866? Pues acontece que después de 40 años que España no está en las aguas americanas, prácticamente, no siendo las que se corresponden con el Imperio Insular, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, pues se decide por fin a enviar una embajada de tipo diplomático y de tipo científico. No tiene otra finalidad. Esos 5 barcos que se envían desde España a las aguas del Pacífico no tienen otra finalidad que una finalidad diplomática y científica. Son solo 5 barcos, con eso no se podía hacer nada, evidentemente. Barcos que además no tienen una potencia militar excesivamente importante. Pero ocurre que las recién constituidas repúblicas americanas ven este movimiento con muchísima desconfianza y piensan que se podría tratar de una especie de avanzadilla hacia una guerra más importante, hacia un proceso más importante de recuperar lo que eran los antiguos virreinatos españoles. Empiezan a ocurrir una serie de eventos desafortunados, se producen una serie de agravios a lo que es la bandera española, los símbolos españoles, se produce incluso una reyerta entre civiles peruanos y civiles españoles con el resultado de algún muerto español, no se dan las oportunas explicaciones que exige España y la situación se va enrareciendo cada vez más y se llega a una situación que es de auténtica guerra, en la que nos encontramos por un lado a los españoles, a España, esos 5 barcos españoles, y por otro lado una alianza que forman Chile y Perú contra España. En España se toma nota de lo que está ocurriendo y se decide enviar 3 barcos, ahora sí, con un potencial militar más importante, a intentar dar solución a este problema que se está creando de manera gratuita, y entre estos 3 barcos viene pues el que probablemente es en aquel momento el barco más importante que existe en el mundo, más potente y más importante que existe en el mundo, la fragata Numancia, uno de los primeros acorazados. En ese momento solamente 6 o 7 marinas del mundo tienen barcos acorazados y la Numancia es uno de ellos. Se envía la Numancia al mando de don Casto Méndez Núñez, a quien te presento, Roberto, ahí lo tienes. Este señor es don Casto Méndez Núñez, que va a ser comandante de la fragata Numancia, y luego, una vez llegado al escenario de guerra y por la muerte del que era el comandante, el almirante Pareja, pues queda convertido él en el jefe de la flota española, que la forman ya entonces 8 barcos. Al correr el escalafón y Casto Méndez Núñez convertirse en el jefe de la flota española en el Pacífico, pues Juan Bautista Antequera
se queda como el comandante de la Numancia, Juan Bautista Antequera, al que tienes aquí, y al que luego dedicaremos un momentito, porque estamos precisamente en el bicentenario del nacimiento del almirante Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava. Pero estábamos aquí con los acontecimientos que ocurren en 1866, 2 de mayo. España decide que hay que realizar algún tipo de acción que reponga la honra española, que reponga el honor español, y se bombardea el puerto de Valparaíso, en Chile. A esto los chilenos oponen que bombardear Valparaíso, que era un puerto con escasas defensas, pues era algo muy fácil, y retan a los españoles a dirigirse al puerto más importante del Pacífico, que es el Callao, e intentar una acción parecida en el Callao. Los españoles aceptan el reto, porque es así, es que es una guerra de retos. Realmente estamos en la época del romanticismo y es una guerra que se va gestando de una manera muy absurda, que no tiene además objetivos concretos, sino que los objetivos se van creando al albur de las circunstancias. Se llega al Callao y allí se decide efectivamente pues hacer una acción de escarmiento también contra el puerto del Callao. Esta acción de escarmiento se lleva a la práctica con total éxito, pero se producen algunos momentos de zozobra y de dificultad. Uno de ellos es precisamente el que relata y retrata el pintor que ya hemos citado, Muñoz de Graín, que es el momento en el que el comandante de la flota, don Casto Méndez Núñez, cae herido como consecuencia del fuego peruano. Cae precisamente herido en brazos del que es el comandante de la fragata Numancia, que tienes aquí incorporado, que es Juan Bautista Antequera. Así que estos son los acontecimientos. Una vez realizado lo que es el bombardeo tanto de Valparaíso como del Callao, pues los españoles se dan por suficientemente satisfechos. Se considera que se ha repuesto la honra española en el escenario. Hay un momento muy bonito que quiero relatarte a ti y a todos los que nos escuchan, que es el que se produce justamente el 1 de mayo, un día antes de que se produzca el bombardeo del puerto del Callao por la flota española. La flota española recibe la instrucción de no bombardear el Callao, del gobierno español. Recibe esa instrucción, porque el gobierno español considera que las cosas han ido ya demasiado lejos, que aquello no vale la pena, pero la persona que está sobre el terreno, sobre aquellas aguas que nos trae Casto Méndez Núñez, se da cuenta de que no es posible abandonar aquel escenario de una manera tan indigna y que, llegados a ese punto, no hay más remedio que aceptar el guante de guerra que le ha sido arrojado a la Armada Española. Entonces, cuando recibe la instrucción sobre papel, en la que le dice que abandone la idea de bombardear el Callao, lo rompe el papel y le dice a aquel que se lo está dando: convengamos que usted me ha dado esta instrucción pasado mañana. Es decir, porque mañana yo voy a bombardear el Callao. Efectivamente lo bombardea, la honra española queda suficientemente repuesta y así termina esta guerra absurda con victoria española que no conduce a ningún sitio, pero así termina esta guerra, que se da en llamar la Guerra del Pacífico. Luego vendrá una segunda guerra del Pacífico entre chilenos y peruanos, se enfrentan, en esta ocasión chilenos y peruanos se enfrentan entre sí, pero nosotros los españoles, cuando hablamos de la Guerra del Pacífico, estamos hablando precisamente de esta guerra, la que tuvo lugar entre España por un lado y Chile y Perú por otro lado. No termina aquí los eventos náuticos importantes que suceden en este momento de la historia, porque inmediatamente se recibe la instrucción de que la fragata Numancia continúe. Te la voy a enseñar, la fragata Numancia, la tienes aquí. Es una preciosidad de barco, uno de los grandes barcos españoles. Tiene la característica, la singularidad de que es un buque acorazado, ya no es un buque de madera. Es uno de los primeros barcos acorazados de la historia. Digo que en este momento apenas 6 o 7 marinas del mundo tenían barcos acorazados y ninguna de estas marinas se había aventurado a lanzar estos barcos acorazados a alta mar. Ninguna. Todos las tenían estos barcos llevando a cabo operaciones de vigilancia de costas, navegación de cabotaje, siempre con la costa a la vista. Se tenía desconfianza de sus prestaciones, no se sabía qué podían hacer y qué no podían hacer, hasta qué punto eran peligrosos para la marinería, para las personas que iban en ellas. Así que lo que realiza España al mandar la fragata Numancia al escenario bélico de las aguas del Pacífico es una verdadera proeza. Ten en cuenta que la fragata Numancia va a ser el segundo barco de la historia que atraviese el Atlántico.
El primero en aguas del Atlántico Sur, el primero en atravesar el Estrecho de Magallanes y el primero en aguas del Pacífico. Todo ello antes de acometer lo que es su gran gesta, que es la primera vuelta al mundo realizada por un barco acorazado. Cosa que va a hacer precisamente al mando del que es entonces su comandante, que es el entonces brigadier Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava. Así que puede parecer una hazaña baladí, una tontería, bueno, un barco, una vuelta al mundo en un barco acorazado. No, fue algo muy importante que las otras marinas que tenían acorazados no se habían atrevido a hacer hasta el momento. Llega a haber un reconocimiento de un almirante inglés cuando se encuentra con el comandante del barco en la isla de Santa Elena, en pleno Atlántico, un reconocimiento de la proeza tan extraordinaria que había llevado a cabo este barco, la fragata Numancia, al haber sido capaz de dar la vuelta al mundo de la manera que lo había hecho y presentarse en las costas de la isla de Santa Elena. Mira, aquí te presento, Roberto, porque es también muy interesante y muy bonito, lo que es el resultado de una bala de cañón en lo que es el casco de la Numancia, que efectivamente llegó a perforar lo que es la coraza de hierro, pero ya con la potencia suficientemente mitigada como para no hacer agua, y efectivamente no traspasa lo que es el casco de madera. Sí, el casco metálico, pero no el casco de madera. Eran barcos, por lo tanto, en ese momento muy poderosos y muy importantes. Solo 2 meses después de la batalla del Callao, el 2 de mayo, en aguas del Pacífico, solo 2 meses después, tendrá lugar la primera batalla en la que los 2 ejércitos tienen ya barcos acorazados, que es la batalla de Lissa, en Italia, en el marco de las guerras de unidad italiana entre austríacos e italianos. Y el almirante austríaco, Tegethoff, en su arenga a los marineros austríacos, luego sería el vencedor de la batalla, le dice: imitemos a los españoles en el Callao el 2 de mayo pasado, para que te des cuenta de la importancia que tuvo esos hechos que tuvieron lugar en el Pacífico en aquel momento. Te quiero explicar también lo que es el significado de este bonito lema que ves aquí en latín, en Loricata navis que primo terram circuivit. Yo lo conozco de otra manera, in Loricata navis primus circundedisti me, pero en definitiva significa lo mismo. Es decir, en nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta. Es el lema que le otorga el César Carlos V, a Juan Sebastián Elcano, cuando da la primera vuelta al mundo de toda la historia, con el añadido de in Loricata navis, es decir, en nave acorazada. Pues bien, este lema le fue atribuido a la fragata Numancia y concretamente a su comandante, Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava, por la reina regente, María Cristina, que es la que regía entonces los destinos de España. Al ser conocedora del evento, de la hazaña, concede tanto al barco como a su comandante este lema tan bonito que significa, como digo, en nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta al mundo. Fuiste el primero en darme la vuelta. Si te parece, nos acercamos aquí y ponemos punto final a esta charla que pretende ser breve para hacer una pequeña alusión pues a uno de los grandes protagonistas de estos eventos que hemos mencionado, por no decir quizás el más importante de todos, porque efectivamente es uno de los personajes importantes en la Guerra del Pacífico, pero luego lleva a cabo esta hazaña maravillosa de la vuelta al mundo, que es la que ha trascendido finalmente y que lleva su propia firma. No la hace otro, sino él mismo. Estamos hablando de Juan Bautista Antequera, Bobadilla de Eslava, nacido el 1 de junio de 1823, por lo tanto la semana pasada se cumplió el bicentenario de su nacimiento. Es un marino que entra en la marina, como se entraba entonces muy joven, con la edad de 15 años, ya está en la escuela de guardiamarinas de Cádiz. Su familia tiene proveniencia manchega, porque el padre es un manchego de la ciudad de Villanueva de los Infantes, está destinado en las Canarias, precisamente como intendente de la reina, y en las Canarias llevará a cabo también una acción por la que merece de alguna manera pasar a la historia o ser recordado, porque es el que va a introducir en las islas el cultivo de la cochinilla. El bicho bola famoso. Puede parecer una tontería, pero el bicho bola es la esencia, la base de una industria muy importante que es la de los tintes.
El color carmesí se obtiene a partir del bicho bola. Una industria que al día de hoy sigue teniendo mucha importancia en el ámbito de lo que es la economía canaria, para que nos hagamos una idea. Esa es la razón por la que Juan Bautista Antequera, siendo de familia manchega, nace en San Cristóbal de la Laguna, en las Islas Canarias. Con 15 años está en la Escuela de Guardia Marinas. Con 20 años atesora, puede colgar sobre su pechera las dos condecoraciones más importantes que existen en la milicia española, la Laureada y la Diadema Real de Marina. Esto es una auténtica proeza. Con 20 años, un niño de 20 años, tener prácticamente ya colgado en su pechera estas dos condecoraciones tan importantes. Bueno, va a participar en multitud de acciones, en todas las acciones en las que España se ve implicada en aquel momento, pues la captura, la lucha contra la piratería en las aguas cubanas, la guerra de África, los distintos movimientos militares que se producen, unos pro-absolutistas, otros pro-liberales, hasta que llega pues la gran acción de la que ya hemos tenido ocasión de hablar, que es la Guerra del Pacífico. Pero no es ni esto ni la vuelta al mundo en la Numancia las únicas razones por las que Antequera deja un rastro visible en la historia, sino que después será 2 veces ministro de Marina, en 1874 y en 1884, en el plazo de 10 años, será 2 veces ministro de Marina, y en las 2 ocasiones va a dimitir porque presenta un plan de flota, un plan de armada para defender el imperio insular, y no le es aprobado. Le produce semejante frustración que en las 2 cosas, en las 2 circunstancias, en las 2 ocasiones, va a dimitir como ministro de Marina. Solamente 14 años después de su último intento de crear una armada para defender el imperio insular, se producirá el triste y lamentable, los tristes y lamentables episodios del 98, por el que España pierde pues Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, todo lo que es Filipinas, todo lo que es no Santo Domingo se había perdido con anticipación, pero Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lamentables incidentes. Y todavía en 1885 va a convertirse muy a su pesar en protagonista de la vida política y militar española, cuando se produce el absolutamente desconocido para nosotros conflicto de las Carolinas, 1885. ¿En qué consiste este conflicto de las Carolinas? Consiste en que la Alemania de Bismarck, nada menos que la Alemania de Bismarck, la primera potencia continental europea en aquel momento, y belicosa, y peligrosa, y poderosa, se encapricha de unas islas españolas que son las Carolinas, en el Pacífico. Y por lo tanto el gobierno se ve obligado a defenderlas. Se va a constituir una flota de 6 barcos para defenderse del posible ataque de los alemanes en las Carolinas, pero además Antequera se da cuenta de que muy probablemente el escenario de guerra, a pesar de referirse a las Islas Carolinas, no sean propiamente las Islas Carolinas, sino que la guerra se desenvuelva, se desarrolle en las Islas Baleares. El plan de los alemanes habría sido tomar las Islas Baleares y, a continuación, canjearlas por las Islas Carolinas. Antequera se da cuenta de esta circunstancia y lo primero que hace es fortificar adecuadamente las Islas Baleares para que puedan defenderse de un hipotético ataque. Cuando esto está hecho, pues viene la buena noticia, por fin una buena noticia, del laudo papal del Papa León XIII, que ha sido aceptado por los alemanes y que determina que las Islas Carolinas sigan en poder de España y que a cambio Alemania reciba a modo de compensación una serie de ventajas de tipo comercial y sobre todo la posesión de las Islas Marshall. El caso es que Bismarck se da por satisfecho con esta solución y no se va a la guerra. De haber ocurrido esto, pues el desastre que luego vendría 13 años después, pues seguramente incluso se habría anticipado. Y esto es un poquito lo que te puedo contar cuando nos encontramos en esta sala. Llamarte la atención una vez más y para terminar sobre las figuras de don Casto Méndez Núñez, que murió muy jovencito, murió con 35 años. Casto Méndez Núñez llegó a ser pretendiente a la corona española. En ese momento de la historia en que la corona española está vacante hasta que llega Amadeo de Saboya, pues llega a haber un grupo de seguidores de don Casto Méndez Núñez que proponen que sea él ese hipotético rey en una nueva monarquía que se produjera en España. Y, por supuesto, pues la figura de Juan Bautista Antequera,
que es mi bisabuelo, del que, como te puedes imaginar, estoy muy orgulloso, y que ha cumplido por estas fechas, se ha cumplido por estas fechas el bicentenario de su nacimiento, el 1 de junio de 1823. Bueno, de Juan Bautista de Antequera tenéis en el canal un vídeo autobiográfico cuyo guión lo ha redactado el propio Luis de Antequera, su bisnieto. Así que si no lo habéis visto todavía, os recomiendo que paséis por mi perfil y le echéis un vistazo porque merece mucho la pena. Muchas gracias por acompañarnos y espero que os haya gustado. ¿Quieres despedirte de...? Por supuesto, ¿cómo no voy a querer despedirme de todas las personas que nos han acompañado en esta visita por el Museo Naval, sin dejar de recomendarles que vengan a ver este museo, que es uno de los más bonitos de Madrid? Realmente, además, un museo muy asequible, es relativamente pequeño, en un par de horas, incluso con una guía, pues se puede haber contemplado en lo que son sus mejores piezas. Un buen consejo que les doy, realmente. Vengan a ver el Museo Naval.